Bueno, muy buenas noches a todos mis hermanos, sean bienvenidos. Es para mí todo un privilegio estar ante esta congregación que, como dice el pastor, me ha visto crecer. Ya son casi 12 años de haber conocido al Señor, muchos años también de ministerio, y toda mi familia, digamos que mi hogar como tal y muchos familiares conocieron de Cristo acá. Y estoy muy agradecido con el Señor y con la congregación por darme este privilegio en esta noche de compartir una pequeña reflexión que Dios ha colocado para que ustedes esta noche puedan aprender y reflexionar un poco más en la palabra de Dios. Amén. En esta noche vamos a tener como el texto base, para que me colabore allí Alvarito, Números capítulo 17. Vamos a irnos a Números, un libro que pocas veces quizás lo leemos, pero que nos trae muchas historias en las cuales Dios actuó tremendamente, con mucho poder, sobre la vida del pueblo de Israel. Y en Números capítulo 17 encontramos una historia acerca de Moisés, acerca de Aarón y acerca de la vara de Aarón. ¿Sí se acuerdan de la vara de Aarón? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan quién era Aarón? ¿Quién fue Aarón? Entonces, recordemos un poquito antes de leer el versículo. Vamos a leer Números 17, del 1 al 13. Recordemos que aquí el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba en el desierto, guiado por Moisés y por su hermano Aarón. Vemos que en este contexto donde se desarrolla esta historia, vemos que los líderes que había levantado Dios en ese momento eran ellos dos, y que sobre ellos estaba la autoridad de Dios y también estaba la autoridad espiritual y la autoridad, digamos, física, digamos, en ese momento para el pueblo de Israel. Y sobre ellos recaía toda la responsabilidad espiritual y todo el orden, digamos, legal que tenía el pueblo de Israel. Y en Números 17 se desarrolla una historia en donde Dios tiene que demostrarle al pueblo de Israel de que ellos eran los líderes que Dios había escogido. Tiene que mostrarle al pueblo que si Él había escogido estos líderes era porque estaban en la capacidad suficiente para llevarlos a través del desierto, para tomar decisiones de acuerdo al corazón de Dios y para conducirlos a la tierra prometida. Entonces comencemos en Números capítulo 17 y vamos a leer del verso 1 al 13. Ahí se titula La vara de Aarón florece, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces dice la palabra de Dios. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrá en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras.
Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Amén. Aquí vemos una muestra, una prueba que tuvo que colocar Dios para ratificar el liderazgo de Aarón. Pero veamos un poquitico acerca de en dónde se desarrolla esta historia. Antes de este capítulo, en el capítulo 16 y en los capítulos anteriores, vemos que el pueblo de Israel abandonó el cautiverio en Egipto e inició un viaje a través del desierto. Un viaje que, como ustedes conocen, inicialmente debía durar solamente 40 días. Era un viaje corto, pero que al final terminó durando 40 años. Y 40 años en los que ellos día tras día murmuraban, desobedecían y no creían en las promesas de Dios, en la promesa que Él había jurado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, de darles la tierra prometida. Vemos que ellos salieron de un lugar en donde de alguna manera u otra lo tenían todo. Tenían de pronto asegurada una comida, una vivienda, pero al encontrarse en el desierto solamente encontraban arena, arena y más arena, un sol ardiente, no encontraban sombra, y es allí donde se desarrolla esta historia. Y estas condiciones provocaron en muchas ocasiones que el pueblo de Israel murmurara en contra de Dios y en contra de los líderes que Él había establecido. Vemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 16, vemos que allí se desarrolla una historia donde se revela Coré, uno de los principales, digamos, del pueblo de Israel, y se levantan unos personajes que se llamaban Coré, Datán y Abiram, y se levantan contra Israel. Y estas personas que eran expertas en murmurar son seguidas por 250 personas más, 250 hombres que se levantan contra Moisés, contra la autoridad de Aarón, y vemos que ellos entonces empiezan a influir sobre el pueblo de Israel. Leamos en el capítulo 16, veamos del versículo 1 al 3 para ponerlos un poquito en contexto acerca de esta historia. En el capítulo 16, del 1 al 3, dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vemos aquí que ellos estaban dudando de la autoridad que Dios había puesto sobre estos dos líderes, y específicamente sobre la vida de Aarón. Vemos entonces que todos ellos, 250, se levantaron, y ante esas acusaciones y actitudes, Moisés entonces tuvo que advertirles, los vemos en el versículo 11, a todos ellos, que ellos no estaban murmurando en contra solamente de Moisés y Aarón, sino que se estaban levantando y murmurando contra el mismo Dios, porque estaban en contra de la autoridad que había sido establecida en ese momento sobre ellos dos. Entonces, en ese capítulo Dios no se queda quieto. Dios tiene que tomar cartas en el asunto
para que las cosas no se salieran de las manos. Entonces vemos de los versículos 28 al 33, el 35, vemos por allí que entonces Dios tuvo que abrir la tierra y tragarse a estos tres personajes, hacerlos morir porque estaban murmurando en contra de lo que Dios había establecido. Y para estos 250 personas que se habían levantado en contra de Aarón y Moisés, entonces Dios tuvo que enviar fuego del cielo y consumirlos para acabar de raíz con esta murmuración que existía en este momento en el pueblo de Israel. Pero vemos que a pesar, ustedes pueden seguir leyendo allí el número 16, todo el capítulo, se los dejo de tarea en sus casas esta noche, ya cuando lleguen, ¿sí? ¿Ustedes qué hacen de 12 a 1 de la mañana? Nada, ¿sí o no? Pues ahí lo leen, ¿sí? Entonces, y me cuentan, ¿vale? Entonces, vemos que a pesar de todo esto, de todo el castigo que Dios envía sobre el pueblo de Israel, ellos siguen murmurando, y siguen murmurando, no se quedan callados, y entonces Dios tiene que tomar otra vez cartas en el asunto. Pero vemos que Dios en este momento no toma, digamos, la decisión de seguir destruyendo a las personas, de seguir mandando el juicio sobre el pueblo de Israel, sino que Él quiere de otra manera diferente demostrarle al pueblo de que Aarón y Moisés eran los líderes escogidos para llevar al pueblo, para dirigir al pueblo y para revelarle al pueblo la palabra de Dios y su voluntad. Entonces ahí es donde se desarrolla la historia que hemos leído al principio, el capítulo 17, en la cual entonces Dios le habla a Moisés y le dice entonces que debe tomar de cada una de las tribus del pueblo de Israel una vara. Entonces era como raro en ese momento, ¿cómo así que tomar una vara? ¿Y qué significaba esto? El título de esta predicación se llama ¿Cómo está mi vara? Vamos a ver qué relación tiene esa vara de Aarón y esas varas en las cuales se desarrolla esta historia con la vara de nuestra vida. Vamos a ver qué relación tiene y cómo está nuestra vara, la vara de nuestra vida, con respecto a la luz de la palabra. Vemos entonces que las varas, digamos, o los bastones, ¿sí? En ese momento se utilizaban, digamos, los pastores, digamos, de ovejas, los utilizaban primeramente para andar por esas tierras áridas, lo utilizaban como sostén para no caerse, y eran unas varas como unos bastones grandes, y el material del cual estaban hechos, esas varas, uno de los principales materiales lo sacaban de un árbol llamado de almendro, porque era un material resistente y que se daba mucho en esa tierra árida en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y además lo utilizaban para defenderse de las bestias del campo que habían en ese momento. Por eso en los Salmos vemos referencia acerca de la vara y el cayado. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? La vara y el cayado que me infunden aliento. Amén. Entonces, estas varas, entonces Dios quería darle un significado muy especial. Por eso, a partir de esta historia en adelante, reconocemos la vara de Aarón como algo muy especial. Y vamos a ver lo especial que tiene esta vara de Aarón. Entonces Dios coloca una prueba, de pronto un poco, no sé, podemos llamarla un poco como ridícula, digamos, un poco sobrenatural, pero para Dios todo tiene un propósito y para Él nada es ridículo. Él tiene un propósito en todas las cosas, a pesar de que no entendamos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y vemos entonces que de cada tribu se recogen 12 varas, y en cada vara debía estar escrito, el nombre de cada líder de cada tribu, ¿sí? Y muy especialmente le recomendó Dios a Moisés que debía estar escrito el nombre de Aarón en una de las varas. Ahí ya digamos que Dios estaba mostrando un poco su voluntad, pero Él quería demostrarle públicamente
por medio de algo sobrenatural, que la autoridad estaba puesta sobre Aarón, sobre la persona que él había delegado. Entonces, allí la historia nos dice que la prueba consistía en que si a la mañana siguiente la vara que reverdeciera, que echara flores, o sea, que diera flores, que arrojara frutos, y no cualquier fruto, sino un almendro, y vamos a ver el significado de esto, esa vara y el dueño de esa vara, entonces, iba a ser el líder espiritual del pueblo de Israel. Amén. Así es como se desarrolla esta historia. Y vemos entonces que era o tenía que ser algo sobrenatural, porque estas varas eran cogidas de troncos secos y era imposible, digamos, para nuestro entendimiento humano poder entender que algo que está seco pudiera reverdecer. Es como si cogiéramos un bastón. ¿Alguien tiene aquí un bastón? No, no, nadie, ¿cierto? No, los viejitos, no, o los de avanzada edad, no. Es como difícil entender que de la nada un tronco seco vaya a reverdecer. Pero Dios tenía un propósito maravilloso y vemos aquí algo sobrenatural que Dios hace para demostrar al pueblo su voluntad. Entonces vemos que a la mañana siguiente la vara de Aarón reverdeció, echó flores, arrojó frutos y dio almendros. Entonces vamos a ver qué significa los procesos que tuvo que pasar la vara de Aarón. Y los procesos que tuvo que pasar la vara de Aarón se parecen muchísimo y son muy similares a los procesos que tenemos que pasar nosotros en la vida cristiana. Dios nos tomó a todos nosotros como varas secas y nos va transformando día tras día como la vara de Aarón para hacernos reverdecer, para hacernos dar fruto, para hacernos echar flores y para no solamente dar cualquier fruto, sino el fruto que Él quiere que nosotros demos. Amén. Entonces vamos a ver inicialmente que la vara de Aarón tuvo que reverdecer. Es decir, que Dios transformó algo que estaba seco, algo que estaba muerto, algo que era simplemente utilizado como un objeto y lo hizo reverdecer. Cuando reverdece algo, cuando reverdece un árbol que quizás está seco, lo primero que le salen, ¿qué son? Las hojas, muy bien. ¿Quién dijo hojas? Uy, se ganó una chocolatina. Ahora se la doy. Chévere. Eso me gusta. Las hojas tienen aroma, porque la vida produce aroma. Y las hojas de una planta son vida, y todos nosotros hemos pasado de muerte a vida. Es decir, que Dios nos ha transformado inicialmente y nos transforma nuestras vidas que estaban muertas en pecados y delitos y nos transforma y nos da vida. Leamos 2 Corintios 2:16 para entender un poco más esto. 2 Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces aquí estamos viendo, y dice Dios acá, y aquellos olor de vida para vida. Es decir, que nosotros olemos a vida. La vida misma de Dios está sobre nosotros, y olemos a la vida de Dios. Dice ahí la 2 Corintios. Y leamos ahora Isaías 66:14, donde Dios nos da una promesa en la cual nos dice que reverdeceremos. Isaías 66:14. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Dice aquí, hay una promesa maravillosa, dice: vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Dios reverdece nuestra vida cuando dejamos que Él actúe en nosotros.
Cuando dejamos que su vida transforme mi vida y me reverdezca, me haga sacar hojas, me haga sacar vida de lo que antes estaba muerto. Entonces vemos aquí que la vara de Aarón primeramente tuvo que reverdecer, así como nuestras vidas en algún momento tuvo que haber reverdecido cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos su voluntad en nuestras vidas. Pero no solamente dice el pasaje que leímos que la vara de Aarón reverdeció, sino que además, ¿qué más hizo? Echó flores. Entonces, cuando una planta reverdece, el siguiente proceso que tiene que pasar es que empieza a echar flores. ¿Y qué hacen las flores en una planta? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Aroma. ¿Quién dijo aroma? Eso, Pablito, bien. Otra. Ya debo dos allá. ¿Qué más hace las flores? Ah, esa era. Muy bien. Se ganó una más grande. Otra más grande. Las flores hermosean la planta, ¿cierto? Pero vemos que cuando hermosean, la principal labor, digamos, visual de las flores es hermosear las plantas. Entonces, el segundo proceso que tuvo que pasar la vara de Aarón y que tenemos que pasar nosotros en nuestra transformación que tenemos con Dios cada día, es que Dios coloca hermosura en nuestras vidas. Hermosura no solamente espiritual, sino física. O si no, véanse ustedes cómo están de contentos esta noche o no. ¿Sí? Y cuando salgan de aquí van a estar más contentos todavía. Amén. ¿Cierto? Claro que sí. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿O no? ¿Sí? ¿Para quién es el gozo del Señor es su fortaleza? Para todos, ¿cierto? Entonces Él da hermosura a nuestras vidas. Y aquí vemos entonces que Él tuvo que echar flores y dar flores en la vara de Aarón. Leamos el Salmo 149, versículo 4. Salmo 149, versículo 4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Es otra promesa que está en la palabra de Dios, en la cual Dios promete que va a hermosear nuestras vidas, va a hermosear a los humildes con la salvación. Es decir, que cuando hemos recibido la salvación en nuestras vidas se vuelven hermosas, empiezan a florecer, ¿cierto? Ya las personas nos empiezan a ver más hermosos, ¿sí? Más lindos, más hermosas, ¿sí? Pero no es para que empiecen a coquetear ahora, ya no, sino que Dios nos ve más hermosos, ¿sí? Y las personas nos ven más alegres, más gozosos. Recordemos que Dios también hermoseó el rostro de Moisés en Éxodo 34-35. Y es la búsqueda continua de Dios, la búsqueda que cada mañana nosotros buscamos a Dios, que hace que nuestras vidas sean cada vez más hermosas. Cuando nosotros buscamos de mañana a Dios, cuando lo buscamos, cuando nos arrodillamos ante Él, nos postramos ante su presencia cada mañana, salimos como salió Moisés de la presencia de Jehová, con el rostro de Moisés hermoseado. Asimismo nosotros salimos de la presencia de Dios hermoseados, ¿cierto? Y es muy maravilloso que Dios cada día nos hermosea, cada día hermosea nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Entonces vemos que es esa búsqueda continua de Dios que hermosea, que podamos ser varas reverdecidas y hermoseadas. Y vemos que la vara de Aarón fue hermoseada. Amén. Luego entonces vemos un tercer proceso que pasó la vara de Aarón. Y fue que arrojó frutos. Es el tercer proceso. Cuando Dios hermosea nuestra vida, es nuestra obligación dar frutos. Pero también Dios hace que nosotros podamos dar frutos. No es solamente una labor de nosotros, sino que es una labor del Espíritu Santo que nos ayuda a dar frutos. Amén. Después de la flor entonces vino el fruto. Y Dios nos ha puesto para que llevemos mucho fruto. Leamos Juan
capítulo 15 del versículo 2 al 5. Juan capítulo 15 del 2 al 5. Ahí está hablando Jesús de que Él es el árbol y nosotros los pámpanos, ¿sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces vemos acá que Dios promete que nosotros llevamos frutos, pero llevamos frutos con la condición de que estemos unidos a Él. Es la única manera en que nosotros podemos dar fruto. La única manera de dar fruto es que la sábila del árbol de Dios fluya a través de nuestras vidas y podamos dar fruto abundante, fruto que no solamente se queda en nosotros, sino que sale al exterior y se ve. Frutos visibles para la iglesia, frutos visibles para el mundo necesitado de gente que dé frutos, los frutos de Dios. Amén. Pero Dios quiere que llevemos mucho fruto, pero no cualquier clase de fruto. Aquí vemos que la vara de Aarón dio un fruto específico. Leamos Gálatas 5:22, creo que muchos lo conocemos, ¿sí? Que es el fruto del Espíritu. Pero leámoslo, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿qué más? Mansedumbre, templanza, ¿sí? El 23. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, en Gálatas 22 vemos la clase de fruto que quiere Dios que demos. Y cuando leemos este versículo, el 22 y el 23, creemos que son los frutos del Espíritu. Y resulta que la palabra de Dios dice que es el fruto, es decir, en singular. El fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, que es un fruto integral. Y quiero que estén atentos a esto. Al ser un fruto integral, yo no puedo decir que tengo paz, pero que no tengo paciencia. Ojo con eso. Es algo que Dios me reveló esta mañana cuando estaba preparando este mensaje. Yo no puedo decir que tengo mansedumbre y que no tengo templanza. No puedo. Porque el fruto del Espíritu Santo es todo lo que acabamos de leer. Es algo que Dios me ha revelado y es el corazón de este mensaje para la iglesia en esta noche. Y gracias por haber venido. Porque Dios quiere revelar a ustedes de que ese fruto del Espíritu es un fruto integral. Él lo da todo o no da nada. El fruto es todo lo que acabamos de leer. Y es el fruto del Espíritu. Es el mismo Espíritu dándonos a nosotros paz, paciencia, templanza, benignidad, bondad. Es el mismo Espíritu en nosotros, haciéndonos dar fruto, haciéndonos reverdecer para que podamos dar fruto y fruto en abundancia. Amén. Quiero que se lleven esto en esta noche. No podemos decir que tenemos una cosa y que no tenemos otra, porque el fruto del Espíritu es una sola cosa y todas a la vez. Así como Dios es uno y son tres a la vez. Así el fruto del Espíritu es uno solo, pero muchos a la vez, porque Dios florece y arroja frutos en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos dar este fruto y dar buenos y excelentes renuevos. Amén. Después vemos que la vara de Aarón dice aquí que dio frutos
y después arrojó frutos y luego al final dice que dio almendras, ¿sí? Almendras. Y pues, si ustedes dicen, ¿y por qué dio almendras? Pues porque la vara estaba hecho de un árbol de almendro, ¿sí o no? Es lógico, a ver, ¿sí? Así como dice mi mamá, no le podemos pedir, ¿cómo es? ¿Peras al olmo? Pues sí, lógico, ¿sí? Como una pera y un olmo, ¿sí? Algo así, sí, eso dice mi mamá. Aunque pues nunca he entendido que es un olmo, me imagino que es un árbol, no sé. Pero pues yo lo repito, ¿sí? Pero yo entiendo qué es lo que quiere decir, pero esa es la idea, ¿sí? Lo mismo, pero al revés, ¿listo? Ahí me hice entender, ustedes me entienden ahí, ¿vale? Esos son los dichos de las mamás, ¿sí? Y creo que hasta mi abuelita lo decía. Pero entonces vemos que él dio almendros, es decir, que el fruto que dio la vara de Aarón reflejó la naturaleza misma de la que estaba hecha la vara. Es decir, que los frutos que damos dan a reflejar la naturaleza misma de la que estamos hechos, que es la naturaleza de Dios. No podemos dar más, sino la naturaleza misma de Dios. Los frutos que damos, los frutos que nosotros transmitimos al mundo, deben reflejar la naturaleza misma de Dios. Y Dios dice que Dios es amor. Entonces, ¿por qué salimos a pelear? Entonces, ¿por qué salimos a insultar? Entonces, ¿por qué salimos a cerrar al que me cerró en la calle? Aquí Dios está tocando nuestros corazones, no sé si lo están viendo. Porque solo podemos dar de lo que Dios nos ha dado y colocado en nuestras vidas, que es su naturaleza misma. Cuando nacimos de nuevo, Dios colocó en nosotros su ADN, su naturaleza. Ya no somos del mundo, ya no estamos rendidos al pecado, sino a la nueva naturaleza de Cristo, que es su naturaleza divina, su naturaleza santa y perfecta, que está en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos ser santos y puros como Él lo es, y debemos dar frutos de santidad cada día. Cada día debemos reflejar la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces termina la historia, y la historia termina cuando reverdece la vara de Aarón y sacan las otras varas, las otras 11 varas, ¿sí? Y se las llevan a un lugar específico, allí lo dice Números. Pero veamos entonces por qué esas otras varas no reverdecieron, siendo que esas varas también eran de líderes. Cada uno de los líderes de las tribus de Israel había colocado su vara allí. Y si eran líderes, era porque Dios los había colocado allí para un trabajo específico. Era porque también Dios había colocado sobre ellos su voluntad, su espíritu, y tenía un plan para cada uno de ellos. Solamente Dios coloca su voluntad sobre aquellos que tienen un corazón dispuesto y parecido al de Él. Pero ¿por qué solamente reverdeció solamente la vara de Aarón y no las demás? Vamos a leer los versículos 11, 13, 14, para ver por qué no reverdecieron del capítulo 16. Números 16, versículo 11. Números 16, 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Las varas de ellos no reverdecieron porque había murmuración en su corazón. Y cuando hay murmuración en mi corazón, Dios no puede actuar en mí. Es muy difícil que la vida de Dios reverdezca cuando yo murmuro en contra de mi pastor, de mis líderes. Y aquí le estaba pasando eso al pueblo de Dios. Ellos murmuraron y por eso la vara de ellos no reverdeció. Vámonos al versículo 13. ¿Qué dice? El 16:13. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Está hablando otra vez aquí el pueblo. Ya está diciendo,
aparte de que nos sacaste aquí a aguantar hambre, ¿sí? Está diciendo ahí. Entonces también ahora, entonces tú aquí vienes a montarla, a enseñorearte de mí, ¿sí? Vemos aquí el negativismo del pueblo de Dios. Cuando somos negativos, cuando vemos todo lo malo, que es que todo lo malo me pasa a mí, soy Pedro Remalas, y todo lo malo es porque los demás no me quieren, todos, ¿cómo es que es? Nadie me quiere, todos me odian, ¿sí? Ese negativismo hace que la vida de Dios no reverdezca en nosotros. Vámonos al versículo 14 y vemos por qué tampoco reverdeció las otras varas. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos ha dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Vemos allí que el pueblo está haciendo una pregunta. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Está viendo allí la incredulidad. Cuando hay corazones incrédulos que no creen que Dios puede, que Dios es capaz, que Dios es el Shaddai todopoderoso, allí no puede reverdecer la vida de Dios, no puede dar frutos, no puede dar almendros. Y vámonos a Números 16:3, el versículo 3, vamos a devolvernos un poquito. Y vemos la última razón por la cual no reverdeció las otras varas. Leámoslo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Se creían santos. Dice la palabra de Dios que solo hay uno santo. ¿De quién es? Pues Dios. ¿Sí? Ellos se creían tan santos, ¿sí?, que no creían que Dios podía levantar a estos líderes para gobernar sobre ellos. Cuando nos creemos más que Dios y cuando creemos que yo puedo hacer las cosas mejor que Dios, cuando creo que es a mi tiempo y no al tiempo de Dios, entonces la vida misma de Dios no puede reverdecer en mi vida. Mis hermanos, Dios colocó este mensaje en mi corazón para que como iglesia podamos seguir creciendo espiritualmente. Pero no podemos hacerlo si en nosotros todavía existe incredulidad, si todavía existe en nosotros murmuración, si todavía existe en nosotros negativismo, si no creemos de que Dios puede hacer las cosas en su voluntad y a su tiempo y a su manera. Dios quiere que la vara de nuestras vidas reverdezca, así como reverdeció la vara de Aarón. Pero no pretendamos que nuestras vidas simplemente reverdezcan de un día para otro, sino que es un proceso que tenemos que seguir. Aquí Dios lo hizo en una noche, porque era el objetivo de Él, mostrarle a su pueblo de que había escogido un líder. Pero esa historia no se escribió simplemente para demostrar algo, para Dios demostrar algo, sino que Dios la colocó aquí en su palabra para hacernos entender que nuestras vidas deben pasar por cada uno de estos procesos. Debemos reverdecer inicialmente, debemos permitir que la vida misma de Dios fluya en nosotros, que su sábila que da vida pueda reverdecer cada uno de los aspectos de nuestra vida. Además, también debemos permitir de que Dios eche flores en nosotros. Debemos permitir de que la hermosura de Dios se vea y refleje nuestras vidas también. No importa en qué circunstancias estemos pasando. Yo sé que hay momentos difíciles, días duros, días complicados en los que no queremos sonreír. Pero aquí hemos visto ejemplos en los cuales la misma palabra dice que Él coloca hermosura en nosotros y somos diferentes al resto porque tenemos la vida misma de Dios en nosotros. Además, debemos pasar por el proceso de arrojar frutos, dejar que el fruto del Espíritu sea arrojado en nosotros y florezca en nosotros y demos fruto, el fruto del Espíritu. Y por último, Dios nos dice
que el fruto que Él quiere que demos no debe ser la vida misma que Él ha colocado en nosotros. El mismo fruto que Dios ha colocado en nosotros debemos darlo. Amén. Señor, en esta noche, Padre, tan hermosa, tan maravillosa, Padre, ante todas las cosas, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por haber colocado tu vida en nosotros, por hacernos reverdecer cada día, Padre, con tu palabra. Porque cada día que nos acercamos a ti, Señor, nos rendimos ante tu presencia, nos postramos ante ti para alabarte, para glorificarte, para colocar, Señor, delante de ti nuestras vidas en olor fragante. Tú nos reverdeces, Padre Santo. Haces fluir, Señor, la sábila de tu santidad, de tu amor en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por ser, Padre, nuestro hacedor, nuestro maestro. Por ser, Señor, el alfarero, Padre, que coloca el fruto del Espíritu en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el árbol que vivifica nuestras almas, nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú has prometido, Señor, que podemos dar, Señor, de ese mismo fruto que tú has colocado en nosotros. Gracias, oh Dios, por depositar en nosotros tu vida misma,